En la dinámica te formulan 3 preguntas, la idea es ver la posibilidad de responderlas en 5 minutos, asociadas al... Bueno, pero vamos a tener libertad, pero un poco es el marco, por eso dije tratar de resolverla en 5 minutos, que tiene que ver con que sepa que no es el tiempo de la exposición completa de 20 minutos. Derrida decía que ahora ya no hacía falta, ¿cómo se llama? Ya no hacía falta el tema del totalitarismo, digamos, con las armas. Ya bastaba con la lógica más mediática, donde es el minuto, o sea, el minuto te impide argumentar. Sí, está bien. Bueno, Mar decía que las ideas potentes se expresan en síntesis, ¿no? No, pero la idea es potente y más, mira los tomos que escribió. Sí. Imagínate. Bueno, fíjate, tú abordaste en tu exposición el tema ético, y un tema bien importante en el marco de la transformación del sistema educativo. Paradójicamente hay un común identificador en los documentos de las reformas o de los documentos del Ministerio de Educación en la llamada Cuarta República y en la Quinta República, que es que en ambos se apela a Sabater y al pensamiento de Sabater con los valores. Sabater igual sirve para las reformas o contrarreformas educativas en España, sirve también para las contrarreformas en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Es que los valores no son útiles. Entonces, sin embargo, el tema de los valores no es un tema neutro. Los valores también tienen una profunda adscripción política, ideológica, y también tienen un desarrollo natural según la perspectiva que se tenga. Para las primeras sociedades, si algo le debemos tal vez a las sociedades judaicas, el tema de la tabla de los mandamientos. De alguna manera, esas normas eran una especie de valores sobre los cuales se construyó, pero tenía que ver con una iluminación. Llegaron del cielo y fueron plasmados en una tabla, es decir, vienen los valores que le dicen luego a la sociedad que tenga un comportamiento moral. Para los marxistas, y Foucault trabajó mucho eso, es a la inversa. O sea, la moral es la fotografía de cómo se comportan y se relacionan los seres humanos. Esa forma de relacionarse, de entender lo que es bueno o malo, es lo que él llama moral. Y a partir de la moral es lo que fundamenta los valores. Parece lo mismo, pero es totalmente invertido. Para los metafísicos, primero están los valores, y los valores nos dicen cómo debemos portarnos en la casa, en el trabajo, en la calle, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra esposa. Foucault y los marxistas en general planteamos que es al revés. A partir de cómo una sociedad establece la forma de relacionarse con los demás, es que se van construyendo las bases de lo que después definimos como grandes valores, para que no sean simplemente letra muerta. Una expresión muy popular de esto tiene que ver con un maestro, un profesor o un padre cuando dice: no haga lo que yo hago, sino lo que yo diga, que tiene que ver con un concepto de los valores por encima de la moral. Paulo Freire decía, hay que enseñar con el ejemplo, es la otra perspectiva de los valores. Para ti, ¿cuál debiera ser la ruta que abordara el tema de la construcción ética de valores? Nosotros vivimos una sociedad que tiene unas profundas contradicciones y que la escuela no siempre la aborda. Nosotros hablamos de que no exista la corrupción, que la corrupción es mala, pero cuando hacen las encuestas, tanto de la oposición como la del gobierno, ubican, por ejemplo, el tema de la corrupción entre un 1 y un 3%, o sea, una preocupación muy baja, tanto en el sector opositor al gobierno como en el sector que está en el gobierno. ¿Qué nos está diciendo esa lectura? Es decir, que moralmente es aceptada la corrupción, así como valores nos digan que la corrupción es mala, los valores nos dicen. Entonces pareciera que la reforma, la profundo cambio tiene que ver con reconfigurar esos valores, cómo hacer que la escuela construya los nuevos valores que sirvan de fundamento, una nueva moral que sirva de fundamento a nuevos valores para que el discurso ético no sea simplemente un discurso vacío. Sí, bueno, indudablemente estamos ante un asunto, digamos, complejo, especialmente por los ríos de tinta que han corrido por allí y en ríos de perspectivas y de enfoque. Yo creo que indudablemente lo que tú planteabas
lo primero que hay que determinar es que no hay valores universales, tan simple como es. Hoy se vuelve incluso el tema al tapete del debate, que viene, bueno, sobre todo de los años 90, en todo el debate entre liberalismo y comunitarismo, por ejemplo, ¿ok? Los unos volviendo al tema del individuo como la fuente de los valores y el otro a los colectivos como la fuente de los valores. Ahora, yo creo que, al menos desde mi perspectiva, yo he leído bastante de estos asuntos desde el punto de vista de de los planteamientos filosóficos. Indudablemente, al no ser universales, sirven para todo. Al ser universales, sí, pretenden servir para todo. Entonces, tú puedes explicar y darle valor a determinados comportamientos que son estrictamente capitalistas o a otros que sean lo contrario. O religioso. O sea, bueno, digamos, hablando en este sentido de valores éticos, pues, menos desde la perspectiva religiosa, o valores ético-políticos, preferiría yo en este sentido. Yo creo que el abordaje, al menos el que a mí me satisface más, es precisamente el de Foucault. Incluso Foucault va más allá de incluso el marxismo crítico, ya no hablamos del marxismo dogmático. O sea, el mismo Marx hablaba precisamente de los valores como expresiones de la ideología dominante. Foucault se replantea este asunto y dice, ajá, no, ya va. Nosotros podemos encontrar, o sea, en toda sociedad hay determinados códigos, normas, etcétera, lo que llamamos morales, y toda la conjunción de aquellos valores desde los cuales se establece, desde la cual un comportamiento o una conducta buena o mala. Hay unas morales, conjunto de normas, vamos a llamar así. Sin embargo, las morales, socialmente, se orientan unas al código, que es al deber ser, que es, vamos a llamar la ética kantiana, a la que se suma Sabater, por ejemplo, pero también están orientados a la ética, que es sobre todo la ética entendida como ejercicio de una libertad que es entendida no como la libertad liberal, sino que es esa libertad de hacerse a uno mismo como obra de arte, en la relación con los otros y en la relación con uno mismo. ¿Por qué me parece a mí que esta es una perspectiva que nos abre otro tipo de líneas de trabajo y de acción? Porque resulta que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar como un paquete de valores, y como si ese paquete de valores se lo fuésemos a dejar a cada sujeto. Y resulta que hablamos, tú le decías, de la tolerancia como un valor, y lo que más vivimos es la intolerancia. Hablamos de eso, de la justicia, y lo que más vivimos es la injusticia. Entonces, ¿qué es lo que plantea aquí Foucault? En esa moral orientada a la ética, es donde se plantea precisamente un modo de subjetivación, es decir, de relación consigo mismo, donde se plantea la posibilidad de hacer resistencia a los códigos que se intentan imponer así desde fuera, y que, bueno, que se imponen mal o bien, terminan imponiéndose, porque cuando yo juzgo a otro, lo juzgo desde esos códigos. Y no lo estoy juzgando desde esa relación con uno mismo. No es que esa relación con uno mismo se escape de los juegos de poder y de saber, pero sí permite decir, bueno, en este sentido, la pregunta, ¿cómo he sido constituido? ¿Cómo hemos sido constituidos? Si hablamos de colectivos, y en este sentido, buscar estrategias de resistencia o de fuga. Y allí me parece que está el meollo de una posibilidad de replantear la cuestión del vínculo
entre valores y educación, pero visto fundamentalmente desde esa perspectiva de la ética. Y creo que allí es vital, sobre todo, planteárselo como ejercicio, como experiencia, no tanto como el discurso, sino como experiencia. Esas experiencias de hacerse uno mismo de otra manera. Esa experiencia que puede llevar, por ejemplo, al niño a hacerse preguntas respecto a sí mismo con la lectura de un cuento, con ver una película, es decir, de plurales maneras. Pero en todo caso, eso nos lleva a replantearnos incluso. Yo, con todo este juego, este tema del país lo lleva a uno a sacudirse también y a sacudir determinadas cosas. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, oposición, digamos, los opositores y los chavistas, ¿quién dice no la tolerancia? Todos hablan de tolerancia. Y si la gente se creyera eso, no estuvieran matando a otra gente. Bueno, resulta, y ahí viene lo que tú planteabas y lo que decíamos, el tema de la memoria. Es que la tolerancia, que es un valor universal y absoluto. No. Marcuse ya hablaba de cómo la tolerancia había sido también cómplice, o sea, de la barbarie. Hay análisis de la Escuela de Frankfurt en este sentido. Entonces hay que ver cómo se plantea y cómo se replantea desde una perspectiva crítica, transformadora, lo que hoy llamamos tolerancia, y así lo que hoy llamamos libertad, y así lo que hoy llamamos democracia, y así lo que hoy llamamos dignidad, y así lo que hoy llamamos... Porque si no, estamos un poco poniendo en juego lo que tú señalabas, es decir, sirve para un sistema y sirve para otro. Los seres humanos tenemos diferentes comportamientos ante el conocimiento según la edad. En la niñez la curiosidad, el juego, es una característica para descubrir. Corremos, saltamos, hacemos todo lo contrario a lo que nos indican los mayores para ir aprendiendo. En la adolescencia eso sirve de base para atreverse a romper las normas, para soñar, para decir muchas cosas. Y en los adultos eso hay que concretarlo en un proyecto de vida. En los pensamientos también, el pensamiento complejo también ha pasado por etapa de niñez, de búsqueda, de ruptura, de todo. Pasó por etapa de adolescencia, pensamiento complejo, intentar explorar. Ahí también pasó con Morán en México, su etapa adulta, cómo concretar en una universidad el pensamiento complejo, ya no solo cómo criticar todo, cómo hacer tremendismo, no solo cómo decir lo que no hay que hacer, sino cómo hacer aquello que se propone. Para ti, Magali, ¿cómo puede ser una escuela de pensamiento complejo a la cual vayan niños de 6 a 12 años a formarse estructura mental, para tener un comportamiento social con familias no siempre bien organizadas, con familias disfuncionales, con sociedades que no las apoyan, y para que la escuela realmente sea una herramienta dentro de un proyecto emancipatorio? Mira, yo creo que esto pasa yo no te podría dar una respuesta así de precisión, pero esto pasa, yo creo, por una construcción colectiva fundamentalmente. O sea, una construcción colectiva en el que se impliquen maestros, en el que se impliquen los niños, en el que se impliquen los jóvenes, en el que se impliquen formadores de formadores. Tal como estamos ahorita, si tú me dices de una escuela, una universidad donde se plantee estas cosas, yo diría, no lo hay. Yo he hecho preguntas así curiosas, a ver por dónde se está tratando de hacer alguna experiencia de formación que tenga que ver con estos niveles, y no se están haciendo ni siquiera a nivel universitario. Entonces, yo diría que ahí se pone en juego entonces ese trabajo colectivo, pero jugando sobre todo con la experiencia como experiencias de formación. O sea, no hay una receta. No hay una receta. Indudablemente, yo creo que estarían en más disposición
los niños de jugar a ese juego del azar, de la búsqueda, de la curiosidad, que los adultos. A los adultos nos cuesta mucho más. O sea, significa, mira, romper las cartas con las que hemos jugado. Y entonces ahí está la gran paradoja, porque indudablemente uno dice, bueno, ajá, necesitamos formadores, ¿verdad? Es inevitable, ¿no? Pero habrá que ser los formadores también, tal vez, que lo nuevo, que eso que Ana llama la natalidad, no se vea solamente como una cuestión biológica. Ella no lo ve así, sino como esa experiencia de la que también somos capaces nosotros mismos cuando algo nos viene, un acontecimiento y nos sacude totalmente y dice, bueno, esto no era como yo lo había pensado. Y entonces habrá que empezar a realizar, son tipos de experiencias que tendrán que ver con sus propios escenarios, con las propias condiciones, en fin, pero no lo veo de otra manera. Pero sí hay que activar indudablemente, poner a pensar a la gente, y poner a pensar a la gente fundamentalmente a los educadores. Esto no va a venir de un ministerio. Esto viene desde las prácticas mismas, desde las experiencias mismas. Y en lo que se llama formación inicial y formación continua de los mismos educadores, esto tendría que ser, o sea, no hay una a priori, sino una experiencia y que esas mismas experiencias vayan dando que hacer. Nosotros ahorita estamos, desde el decanato, estamos configurando un colectivo de investigación, acción transformadora, relacionado precisamente con la educación en valores, pero trabajándolo desde estos postulados del pensamiento complejo, porque eso no tiene que ver, y es la ruptura fundamentalmente con el tipo de racionalidad científica que se nos dijo que era la única válida, pues. O sea, cómo poner en juego otros saberes, cómo poner en juego los saberes de los mismos niños, cómo los adultos nos cerramos a esos saberes, a esas preguntas, a los muchachitos que dicen, bueno, no, eso te lo respondo más tarde, ¿no? Entonces, no, eso más tarde hablamos de eso y así nos los vamos sacudiendo, pero que son sus propias inquietudes, que son sus propios saberes, de los cuales incluso nosotros no sabemos leerlos, no sabemos leerlos. Y yo creo que ahí ese tejido en el que se jugarían espacios, yo no digo la universidad en abstracto, digo esos intersticios que se pueden ir configurando en los espacios universitarios donde gente con una cierta sensibilidad estudia y experimenta. O sea, estudia y experimente en relación con estas cuestiones. Al menos arrancar con esa experiencia. Yo no creo que la universidad se va a transformar en este sentido, así en abstracto. Creo que lo que hay es más bien que propiciar, generar condiciones para apoyar estos colectivos de investigación que trabajen, que incorporen también como investigadores a los propios profesores y a los propios muchachos. O sea, como parte de las propias comunidades de estudio, ¿no? Yo creo que hoy se investiga mucho y se estudia poco. Entonces uno diría más bien a estudiar y hacer experiencias con eso que estudiamos. Y estudiar digamos, en esa... Son especies también de encuentros colectivos en este sentido. De manera que cómo hacer, te digo, lo ignoro, si es el cómo, en el sentido puntual, pero creo que por allí pasarían algunas condiciones. Perfecto, Magali. Zygmunt Bauman, un autor que a mí me fascina leer, en su libro La Educación, pequeño libro, La Educación Líquida, nos hace la metáfora de cómo hoy en día la crisis educativa hace que la educación fluya como un líquido, no como en la modernidad que tenía estructuras, que todo está en permanente cambio. Eso es un poco lo que sentimos mucho los educadores a veces, que la educación está cambiando, pero no tenemos quizás las claves para entender toda la complejidad.
peligrosamente, paralelo a este debate, se genera toda una ofensiva, la peor ofensiva en los últimos años contra la educación pública, que tiene tres aristas, a mi modo de ver. Uno, eliminar el concepto de escuela, o sea, de sitio, de un espacio institucional público donde se vaya a aprender, e incluso nosotros en muchos de los documentos, ya no ni siquiera en la cuarta, en la quinta república hablamos de ambientes de aprendizaje, como si fuera una novedad. Y la idea de ambientes de aprendizaje proviene del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para eliminar el concepto de aula, de escuela, ¿entiendes? Como un lugar concreto donde se cumple la obligación del Estado para regir la educación. Entonces hay un primer ataque a la escuela como un espacio concreto. Incluso peligrosamente en el discurso aparentemente revolucionario comienza a desaparecer la palabra escuela, universidad, y empieza a tomar fuerza el espacio de aprendizaje, ambiente de aprendizaje, paradójicamente iniciado, y revisemos los documentos del Banco Mundial, hace 15 años, cuando se comenzó a hablar precisamente de las necesidades de cambiar la escuela por otros tipos de concepción. Un segundo ataque tiene que ver con la profesión docente, el cómo se ataca a los docentes. Se lo ataca primero sutilmente, decir que ya la profesión docente ya no es que sentir orgullo de llamarse maestro ni profesor, sino que ahora la moda es ser facilitador. O sea, ahora somos facilitadores del aprendizaje y no quienes participamos en un proceso pedagógico complejo. Y el tercer ataque, seguramente hay diferencias, pero yo lo considero un ataque también fundamental, es el de romper el concepto de enseñanza, el binomio enseñanza-aprendizaje. Entonces, como que el muchacho aprende solo. Ciertamente, el marxismo se aprende a partir de la realidad y de la experiencia, pero al romper la posibilidad se está atacando en el fondo al docente. O sea, ya no es necesario que nadie, todo el muchacho casi que aprende solo. El niño aprende solo, el joven aprende solo, el adulto aprende solo, y en esa lógica que también proviene de los documentos del Banco Mundial, pero que nosotros por otra lista la tomamos, del documento de izquierda. Paulo Freire dijo algunas cosas, pero el propio Paulo Freire, cuando se le preguntó si no había que enseñar, él dijo, Paulo Freire, ¿entiende? Que para que exista el proceso educativo se requiere de un docente que sepa enseñar, que sepa el arte de enseñar, cómo se enseña, qué se enseña, y un estudiante que quiera aprender. Él dijo, lo que yo he planteado es que en esa relación dialéctica entre quien enseña y quien aprende, ambos aprenden, ambos reconfiguran su noción anterior y ambos se transforman y pueden construir un proyecto emancipatorio. Entonces son como tres ataques fundamentales a la educación como derecho a partir de que existe un discurso que todos sabemos que es real, el de Bauman, por ejemplo, con la educación líquida, la educación en proceso de transformación. Ahora todo ese metadiscurso general tiene profundas implicaciones en la comprensión, en el caso del bachillerato de los muchachos. Hoy en Venezuela, a pesar de todas las oportunidades que se dan para que el muchacho participe en la educación del bachillerato, hay aproximadamente 600.000 jóvenes que están fuera de los liceos. No porque no existan liceos, sino porque no les parece atractiva la educación, porque no somos capaces de hablar el lenguaje de los muchachos, que evidencia que sí hay una crisis fuerte de la educación que no permite que los jóvenes, retener a los jóvenes. Pero ahí también quizás tiene que ver con las revoluciones del conocimiento, con cómo los docentes no somos capaces de empalmar con los jóvenes que llegan a los liceos, sino tenemos un discurso autorreferido moral o autorreferido en valores. Queremos que los jóvenes sean como nosotros y no nosotros aprender de los jóvenes. Y el que sean como nosotros hace que muchos de los muchachos no quieran estar porque no quieren ser como nosotros. Y una de las grandes evidencias de que no quieren ser como nosotros es que para nosotros las utopías eran lejanas. Nosotros desde jóvenes creímos mucho en el socialismo, tú Magali, mucho en el socialismo, pero casi como metafísica. Creíamos que trabajamos para ello, pero quizás nunca soñamos vivir la experiencia. Hoy los muchachos no son capaces de tener una utopía de largo aliento. Hoy las utopías las quieren de corto plazo. Quieren ver, por ejemplo, la democracia participativa y protagónica en el liceo y las quieren ver en la universidad. No que les diga que cuando salgan va a haber eso que llama referendo consultivo y que va a haber contraloría social, que va a haber presupuesto participativo, que entiende que todos pueden elegir a todos, sino quieren que en su liceo
se dé Contraloría Social, que se den referendos consultivos, ver la utopía realizada en sus propios espacios. ¿Cómo lograr que esa crisis de la escuela, que es evidente, sirva para fortalecer la educación como un derecho humano fundamental y no para caer en las garras del Banco Mundial, que ataca o utiliza el discurso de la crisis de la educación para eliminar el derecho a la educación pública? Sí, bueno, yo comparto plenamente contigo ese planteamiento que estás haciendo. Yo creo que en el proceso de la revolución bolivariana, nosotros no hemos escapado a determinadas trampas del lenguaje. No se ha hecho. Y es una de las cosas que a mí me viene preocupando. De hecho, hay algunas cosas que he escrito y que estoy digamos, en esa cuestión para, digamos, no escribir por escribir, sino un poco plantear también esas inquietudes. Por ejemplo, lo que tú decías, Bauman, en el caso de este libro, que por cierto no lo he logrado conseguir, pero sí he leído de Bauman varias cosas. Él ya planteaba En busca de la política, por ejemplo, en la cual se inscribe buena parte de lo que ha seguido sobre el tema de la cultura líquida y la educación, etcétera. Precisamente una de las planteamientos, no un mero planteamiento, es su gran inquietud, que es la disolución del espacio público. Es decir, una disolución que está llevando y que puede llevar precisamente a una nueva barbarie, a nuevas formas de barbarie. Claro, él ya no propone el espacio público ilustrado. O sea, más bien es en la figura de lo plural y en la construcción de comunidad, también plural. Y ese espacio público, que ya no es el espacio del partido, de la asamblea, etcétera, sino desde el espacio de las comunas, pero también la escuela, que ha dejado de hacer espacio público desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos toca a nosotros? Revitalizar la escuela como espacio público. Y cuando la gente empiece a hablar de ambientes de aprendizaje, bueno, mira, vamos a tener que entrar en una especie, como decía Rigoberto, de guerrilla semiótica. Porque nos están comiendo, o sea, estamos entrampados en el uso de un lenguaje que está también marcando determinados comportamientos. Y ahí por eso la palabra es vital. Revitalizar el espacio público. Eso significaría, entre otras cosas, no solo el tema de la participación, de la formación de ciudadanía en la escuela, no para la democracia, no. Formación de ciudadanos allí en ese ejercicio cotidiano. Ejercer la democracia en la escuela, lo cotidiano, no es educar para la democracia. Planteamiento que ya hacía Maturana hace tiempo. No le paramos mucho a eso, pero yo creo que esto hay que retomarlo. Y luego, esa figura que se ha ido perdiendo y se ha ido perdiendo, incluso se ha ido perdiendo tanto. Ahora trabajamos con dos figuras, la del facilitador y la del trabajador académico. Entonces, queremos como innovar tanto que estamos perdiendo también ese diálogo con la memoria, ese diálogo con el pasado, que no es el diálogo con algo muerto, sino lo que puede ayudarnos también a reinventarnos. Y yo creo que allí, yo lo he dicho, o sea, esto lo he dicho yo en distintos momentos. Si aquí hubiera estado Miriam, dice, ya va, facilitador, esa es la figura, por ejemplo, de la Simón Rodríguez de hace 40 años. Yo, en todo caso, apuesto a una reinvención, llamémoslo maestro, llamémoslo, es más, me gusta más que docente, y que incluso que docente. Y más que profesor, pero prefiero el de profesor por el de docente. Porque resulta
que es que nuestras instituciones, también desde hace tiempo, se han centrado exclusivamente en el docentismo, ni siquiera en la docencia, ni siquiera en la enseñanza, porque la enseñanza es otra cosa. La enseñanza es un acto, es también un acto ético. Entonces, como hemos perdido eso, nos conformamos con las palabras que se nos van metiendo. Y desde esta perspectiva yo digo, bueno, mira, ¿qué más bien contraviene el facilitador? El profesor. El profesor ayuda a problematizar. O sea, ¿qué es lo que queremos? La problematización en el sentido de lo que decía Foucault, es decir, desfamiliarizarnos con los discursos que nos han constituido. Si a mí me han dicho que el Estado es tal cosa, ya va, espérate, el Estado no es eso. Si a mí me han dicho que la democracia es tal cosa, no, espérate, que por ahí no es que van las cosas. Vamos a hacer, es una construcción histórica por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Desfamiliarizarnos con todo, con el discurso moralista, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces yo diría que más bien un rasgo fundamental del profesor sería no el de facilitador, sino el de problematizador. Pero el de problematizador porque invita también a hazlo conmigo, vamos a hacerlo juntos. Creo que eso se ha perdido. Y eso tiene que ver, creo, esa pregunta tuya que me hace, se me prende un poquito el bombillo con algo. ¿No tendrá que ver eso con la disolución de la autoridad? No del autoritarismo, de la autoridad que tiene que ver con la responsabilidad del educador como la cara del mundo adulto ante los niños y jóvenes. ¿No será que con eso eludo esa responsabilidad, que es doble, con el mundo y con los niños y los jóvenes? Yo recuerdo que nosotros teníamos estos debates ya hace 30 años en la Escuela de Educación, porque en esos famosos ambientes de aprendizaje, todo el mundo tenía la razón. Y yo le decía a una profesora muy amiga mía, a la que yo fui mira, déjame ver qué es lo que ustedes hacen para poder. No, si a mí me dice alguien y el otro me dice lo contrario, ¿cómo le voy a dar la razón a los dos? O sea, si tú le das a la razón a los dos, es porque, perdona, no has estudiado esto. No puede ser, es decir, ahí tiene que haber todo digamos, el despliegue o el desarrollo de las capacidades también de argumentaciones que se puede forjar desde los niños pequeños, porque ellos argumentan, no es que no argumentan, ellos argumentan, no a nuestra manera, pero también argumentan. Entonces, veía que eso me jugaba mucho, es más bien como ese facilismo, ¿no? Ya no preparo una clase, ya no leo libros para poder preparar una clase. Yo recuerdo en mi época que hay que ver, yo cada vez que iba a encontrarme con un grupo nuevo, yo temblaba. Y cada clase me la preparaba. No había computadora. Yo los legajos que tenía sí era de las clases preparadas. No para dictarlas, no para dictar lo que tenía escrito, era para prepararme en términos de ese diálogo con los mismos jóvenes, pues de la universidad. Eso ya no existe. Yo creo que el planteamiento de Bauman dice, bueno, estamos aquí, oye, pero no nos ahoguemos. O sea, estamos en un mundo líquido, no nos hundamos en ese mundo líquido. Y para no hundirnos vamos a tratar de reinventar, en primer lugar, espacio público. Sin lo cual ni hay democracia, ni hay ciudadanía. Entonces yo creo que por ahí y en este sentido el profesor sería también constructor de espacio público. Creo que habría que indagar por allí. En todo caso, yo creo que estos son los asuntos, amigos, compañeros y compañeras, que yo creo que deberían ser asuntos
para la investigación educativa y para la acción, pero no estamos, hay un gran vacío y lo hay, no lo siente y no solo por los debates, por las convocatorias, por lo que uno escucha, por lo que uno también ve en lo que va ocurriendo. Mi experiencia más es en la vida universitaria, pero no nos estamos haciendo cargo de esto y eso es irresponsable. Eso es irresponsabilidad, no hacernos cargo de estos asuntos. Esto no son cuestiones puramente de disquisiciones teóricas. Esto son cosas para hacernos cargo de ellos. Ahora, ¿quiénes, cómo, desde dónde? Yo sigo peleando. A veces digo, bueno, estoy como peleando contra molinos de viento, ¿no? También, a ver si nos vamos encontrando en estas cosas.